Cuando llegas a los 50, eres inmigrante, no tienes la posibilidad o no te quieren emplear por el tema de edad principalmente, no porque no tengas formación o no tengas una trayectoria laboral o no seas capaz incluso de desarrollar determinadas tareas, empieza a sentirse un poquito de miedo por no decir mucho. Algunas personas entran en pánico porque la sensación de vulnerabilidad es muy grande. Entonces, ¿para qué te cuento esto? No para que sientas lástima de mi circunstancia en este momento, o la que ha sido mi circunstancia desde que salí de mi país de origen, sino para que entiendas un poquito algunas decisiones que estoy tomando, que tampoco necesito que las entiendas porque tú tengas que entenderlas, sino para que te sirvan de marco, para poder analizar también y revisar tu propia historia. Entonces vamos un poquito a conversar de eso. El día de hoy es el tema que me apetece conversar. Y bueno, nada, te voy a compartir algunas cosas que estoy viviendo y cómo las he venido resolviendo. Una de mis grandes preocupaciones es el tema del ingreso, las finanzas. ¿Cómo me hago a mí misma un ecosistema que me permita sustentarme en el tiempo desde casa, tranquila, con lo que conozco, con lo que domino, lo que no niega que aprenda cosas nuevas, ¿verdad? Y también que sea verdaderamente rentable, o sea, que me permita verdaderamente no sobrevivir, sino vivir tranquila para este momento de la vida en la que querramos o no, lo aceptemos o no, las fuerzas de alguna manera empiezan a mermar, la vista ya no funciona igual, el cuerpo tampoco reacciona de la misma manera, todo por dentro sigue estando maravillosamente bien, eres muy joven en términos de espíritu, pero el cuerpo tiene sus detalles, vamos a decirlo de esa manera. Fue justamente desde esa inquietud que me planteé crear un canal de YouTube. Y fue cuando dije, bueno, vamos a crear el canal Anicia Sin Filtros, y la acompañante, la frase sin filtro viene a razón de que necesito de alguna manera abrir ese espacio de comunicación en el que documento mi proceso para que otros silvers también tengan la oportunidad de animarse y documentar el suyo. Porque no basta con mirar a los jóvenes alcanzar grandes logros, ¿verdad?, en las redes, sino que es necesario que veamos cómo nosotros también podemos alcanzarlo y que en realidad está al alcance para prácticamente todos. Todos los que tengan ciertas condiciones que prácticamente todos reunimos, porque hay espacio para todos. Al menos esa es la sensación que tengo yo en este momento después de más de un año de trayecto. Entonces, bueno, Anicia Sin Filtro nace con ese objetivo y el propósito es monetizar el canal, ¿verdad? Convertirlo en una fuente de ingreso que no es necesariamente pasiva, aunque puede tener una fuente de ingreso pasiva, sino que es una fuente de ingreso activa. ¿Por qué activa? Porque yo tengo que mantenerme en las redes, tengo que mantenerme grabando, tengo que mantenerme con temáticas que puedan ser de interés para mi comunidad para poder mantener esa fuente de ingresos, porque necesita visualizaciones, necesita suscripciones para que me puedan justamente monetizar el canal. Pero esa es solo una de las tantas maneras de monetización. No vengo a hablar exactamente de eso hoy, sino un poco de este proceso de creación de fuentes de ingreso. ¿Ok? En mi caso particular, obviamente, me estoy apoyando en aquellos aspectos que ya están en mí, que ya forman parte de mis fortalezas y que me permiten avanzar mucho más rápido. Hay cosas que tengo que aprender, pero hay otras que ya están consolidadas en mí, como por ejemplo el tema de comunicar, el tema de hablarle a una audiencia. Vengo de un aula universitaria y estoy acostumbrada a hablarle a la gente. Ahora no estoy en el aula universitaria, estoy hablando por las redes, pero de alguna manera sigue siendo lo mismo. Desde ese punto de vista, ninguna de las personas que somos más 50 estamos empezando de cero. Todas ya tenemos un punto de referencia. Y es importante entender que si tomamos ese punto de referencia como nuestra base justamente para dar el salto que necesitamos dar en este momento, entonces ya estamos encaminados. El esfuerzo es mucho menor. Lo cierto es que para mi caso, crearme un ecosistema que me permita sostenerme va a pasar por varias tareas. Una de ellas es ese ingreso activo que se genera a partir de mi trabajo, como por ejemplo el trabajo que estoy haciendo con las mentorías, el trabajo que estoy haciendo con los acompañamientos, ¿sí? El trabajo que estoy haciendo con la gestión de redes. En fin, estamos hablando de 3 fuentes que ya están activas en este momento. Mentorías, 1 a 1. Acompañamientos, me refiero a, por ejemplo, las personas que quieren optimizar su perfil de LinkedIn, pueden encontrarse conmigo y con Mónica. Vamos a revisar su perfil, lo vamos a analizar, le vamos a dar pautas de trabajo para 15 días, un mes, para que esas personas puedan trabajar por sí mismas. En este caso estamos hablando de acompañamiento y autogestión. Yo te digo qué hacer, cómo hacerlo y tú lo ejecutas. Y una tercera, ¿cuál fue la otra que mencioné? Ahora se me olvidó. Había dicho mentoría, acompañamiento y... lo olvidé. Bueno, creo que había dicho talleres grupales. Si no, esas 3 están activas en este momento. Ah, no, gestión de redes. Y talleres grupales, entonces no son 3, son 4, ¿sí? Mentorías para todo lo que tiene que ver con emprender en las redes.
acompañamientos principalmente para optimización de perfiles de LinkedIn, donde hay autogestión, gestión de redes, porque tengo personas con las que estoy trabajando y yo me encargo de sus redes. Obviamente no hablo como Anicia, hablo como hablan ellas. Procuro darle una identidad a ese perfil. Se me está dando ahorita en LinkedIn. Perfiles profesionales y perfiles de empresa. Son dos tareas que estoy haciendo por las que estoy cobrando. Y ahora se me olvidó otra vez la otra. Están viendo, ya les decía que a los 50 después de los 50 la historia empieza a cambiar un poco. Entonces no nos vamos a negar a esa realidad. Vamos a aceptarla, vamos a integrarla y vamos a potenciarla. Ok, talleres presenciales, ¿sí? Como por ejemplo el café RBP, que lleva su primera versión, que aunque se ofreció, no tuve exactamente ventas para esa edición particular, sino que tuve gente que vino a apartar su cupo para la edición del mes de agosto. Entonces, esto es un pequeño ecosistema que en este momento tiene 4 productos que han ido surgiendo, algunos porque se me han ocurrido, porque he visto la necesidad, otros han ido surgiendo porque las personas de alguna manera me los han solicitado. Por ejemplo, la gestión de redes no estaba dentro de mi oferta de servicios, pero tuvimos la oportunidad de que alguien se me acercó porque vio alguna publicación que hice en redes hablando de optimización de perfiles de LinkedIn y me preguntó, ¿tú haces este trabajo? Optimización perfiles de LinkedIn. Sí, ok. ¿Puedes por favor revisar mi perfil, el perfil de mi pareja, el perfil de mi empresa? Sí, ok. Hicimos esa revisión, hicimos ese análisis, cobramos por ese trabajo y luego esa misma persona me dijo, pero también podrías gestionarlo. ¿Qué te quiero decir con esto? Algunos servicios y productos van a surgir de tu creatividad como emprendedor. Otros van a surgir de las necesidades de tu comunidad y no te debes cerrar a eso. Debes abrirte, dejar ese espacio para que tu comunidad hable y diga qué quiere, qué necesita. Eso es clave. Toda esta dinámica impone un gran reto, porque cuando tú vas a ver, por ejemplo, el trabajo de los equipos de marketing, tú te das cuenta que te hablan de calendario de publicaciones, de pilares de contenido, te hablan de embudos de venta, pero en la dinámica, la vida del emprendedor, sobre todo cuando aún no tiene un negocio totalmente definido y estructurado, en los primeros pasos, como es mi caso en este momento, es mucho más sorpresiva, es mucho más caótica. Pilares de contenido, sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, le hablo a personas que tienen más 50 y que están en un proceso de reinvención personal y profesional. Las dos cosas van juntas. No hay manera de que se den por separado, ¿verdad? Pero lo que yo a veces creo que esas personas necesitan, porque probablemente tiene mucho que ver con mis propias necesidades, no es lo que las personas están queriendo que yo les entregue en ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, yo soy de las de hacer cosas. A mí muy pocas cosas me gusta que me las hagan, pero hay gente que prefiere que se las haga. Entonces yo no ofrecía gestión de redes porque yo estaba mirando a mi cliente como me miro a mí mismo. Dicen que cada ladrón juzga por su condición. ¿Y qué pasó? La gente quería que yo gestionara redes y es la gente la que me lo pidió. En este momento ya yo ofrezco gestión de redes porque yo sé que es una necesidad que está en mi mercado. ¿Estaba en mi plan? No. ¿Formaba parte de mi calendario de publicaciones? Tampoco. ¿Lo tenía diseñado? Menos. Entonces lo estoy incluyendo en mi calendario de publicaciones, forma parte ya de mis pilares de contenidos, está dentro de los productos que estoy ofreciendo y obviamente tuve que hacer todo el estudio de mercado, cómo se cobra, cuánto se cobra, cómo se puede ejecutar esta tarea para alguien que tiene mi edad, que busca más o menos tiene más o menos mis mismos intereses. Y no es alguien que está en la década de los 30 o de los 20 y está dispuesto a hacer un trabajo bárbaro porque está buscando. No, en esta edad los propósitos son distintos, los objetivos son diferentes, los intereses son distintos. Entonces, en mi caso no es tanto adaptarme porque esa persona responde muchísimo a quién soy yo en este momento, tiene muchas características de las mías, ¿verdad? O esas personas con las que estoy trabajando. Lo que quiero decir con esto es que no te desesperes. Crea, sal, ofrece para que puedas aparecer. Pero también ten la apertura para ir ajustándote a las necesidades reales que tiene el mercado. Porque siempre, por más que querramos ser objetivos, se los digo yo que he hecho siempre, para prácticamente cualquier actividad, yo hago un formulario que es una encuesta en la que yo pretendo obtener información de mi cliente para poder prestarle el mejor servicio posible. Pero ¿qué pasa cuando yo me siento, por ejemplo, frente a frente con ese cliente? Todo cambia. No es que cambia, que tú digas, pues que mira que en la encuesta no entendí nada. No, obviamente la encuesta te da un bocado, una entrada, una información base para tú formular una hipótesis respecto a esa persona y lo que esa persona necesita. Pero es en la interacción donde definitivamente hay una transformación. ¿Por qué? Porque a veces la misma persona no tiene claro qué es lo que está buscando.
Te pongo un ejemplo. Tuve una cliente que trabaja con Reiki. Ella decía que estaba buscando llenar la agenda. ¿Estás segura que quieres llenar la agenda? Sí, bueno, en una oportunidad cuando la época de la pandemia, yo llené tanto la agenda que no tenía ni tiempo para mí. Y eso es lo que tú quieres repetir. Bueno, no, pero es que necesito ingresos. Ok. Entonces no es llenar la agenda, es obtener más ingresos. Vamos a ver cómo puedes obtener más ingresos sin que necesariamente tengas que asfixiarte. ¿Me explico? Es por ahí por donde va el asunto. Y bueno, tener claro que todo esto que estamos haciendo por redes es un negocio, señores. Esto no es un hobby. Y como negocio, entonces tiene caminos. Por ejemplo, en el caso de YouTube, yo identifiqué dos grandes caminos que los expuse en un vídeo anterior. Uno de los caminos es convertirse en influencer, que de alguna manera los blogs, como esto que estoy haciendo yo en este momento, contribuyen a ese proceso y te conviertes en influencer para mostrar los servicios y productos de otros, de terceros, porque los vas a vender a través de tu imagen, a través de esa marca personal que has construido. Y otro camino es el del negocio estratégico, donde tú eres, obviamente, te conviertes en una marca personal que trasciende este espacio, ¿verdad? Trasciende el desconocimiento para convertirte en alguien que inspira confianza y a quien las personas están dispuestas a comprarle, pero vendes tus propios productos, que pueden ser productos físicos o pueden ser productos digitales. ¿Se pueden unir esos dos modelos? Definitivamente sí. O sea, no tienes que hacer uno o hacer el otro, puedes hacer los dos. Esta estructura que yo estoy siguiendo en este momento busca hacer los dos. ¿Por qué? Recuerden lo que yo dije al principio del vídeo. Yo estoy buscando crearme un ecosistema que me permita un ingreso para vivir los años sucesivos en los que yo sé que mi fuerza vital va a disminuir, yo sé que mi capacidad intelectual probablemente no sea la misma y mi capacidad para producir también va a mermar. Entonces yo me estoy asegurando que en mi circunstancia, que es bastante compleja, ya te dije, inmigrante, casi 60, sin posibilidad de emplearme, no porque no tenga habilidades, conocimientos o incluso deseo de trabajar, sino porque sencillamente las empresas todavía no terminan, principalmente donde yo vivo, no terminan de despertar a esa posibilidad que está allí, ese valor que tiene una persona de más de 50 y que puede entregar en sus negocios o que puede entregar en sus empresas, en fin. Yo estoy tratando de construirme un camino para mí, un espacio para mí, donde nadie tenga que decirme, mira, te vas hoy, hasta aquí llegaste. No, es mío, es mi espacio. Yo lo administro, yo lo gerencio como yo quiera. Entonces, esa es la oportunidad que me estoy haciendo a mí misma. Me perdí. Vamos a ver si vuelvo a encontrar por dónde era que iba, porque había algo que les quería decir al respecto. Bien, en toda esta dinámica en la que yo o me convierto en influencer o tengo una monetización, un negocio estratégico o combino ambas, todas las redes sociales son necesarias. ¿Es fácil de llevar? No, exige trabajo, exige esfuerzo, exige organización, pero principalmente exige estrategia, ¿sí? Conocer las estrategias te va a dar la facilidad de poder desarrollar un negocio cuyo núcleo seas tú, sean tus habilidades, tus conocimientos, tus productos, tus servicios, pero que se puedan comunicar a través de todas las redes casi que de manera simultánea. ¿Para qué? Bueno, para que puedas tener presencia multicanal, un concepto que se aprecia muchísimo en el mundo del marketing. ¿Tienes que necesariamente ser multicanal? No. Conozco otros emprendedores que son omnicanal, que solamente utilizan Instagram, solamente utilizan correo electrónico, solamente utilizan LinkedIn, solamente utilizan TikTok, solamente utilizan YouTube. Puedes elegir. Esa es la maravilla de este momento, que tienes muchísimas oportunidades para elegir. Lo que pasa, y cuando te hablo de multicanal, es que yo empecé con un canal de YouTube para gente valiosa, porque yo no quería aparecer. Esa es la verdad detrás, o una de las tantas verdades detrás. Okay. Luego me vi forzada a abrir un perfil de Instagram porque sentí o no me enteré que muchísima de la gente que entraba en contacto conmigo tenía perfiles de Instagram, estaban allá. Entonces yo tenía que ir a donde estaba mi cliente, entonces abrí el perfil de Instagram. Yo sí sabía, por ejemplo, que el email marketing era maravilloso para vender porque es extremadamente económico, porque es extremadamente fácil, al menos para mí que me encanta escribir, que en ese momento no quería aparecer en vídeos, quería escribir como solución mágica para no tener que aparecer, y porque era cercano de alguna manera. Y además iba a estar en mis manos, ¿sí? Porque la red social cambia. Ustedes ven que cada vez Facebook, Meta cambia las políticas, Instagram cambia la manera de mostrarte, cambian las funciones y tú te vas volviendo loco en esa dinámica aprendiendo cada vez nuevas estrategias porque lo que hacías antes ya no te sirve. En fin,
El email se mantiene más reservado en ese sentido, con muchísimos menos cambios. Yo creo que el gran cambio que se ha dado en la última década, por decirlo de alguna manera, puede ser que me equivoque, gente, yo uso el email marketing, pero no soy especialista en la parte técnica del email marketing, es que antes podías hacerlo con más facilidad utilizando, por ejemplo, un correo de Gmail. Ahora no puedes. Ahora tienes que tener tu propio dominio y tienes que generar tu correo con ese dominio. Tiene su complejidad técnica, la tiene, pero no es nada que no se pueda resolver o algo que no te pueda hacer alguien sin que necesariamente te cueste una fortuna. ¿Me explico? Entonces, no tienes que abordar todos los canales de comunicación. Puedes escoger uno, pudieras abordarlos todos, pero no todos al mismo tiempo. Esa es la otra lección. Uno de cada vez. Como ya te dije, yo empecé con el canal de YouTube. Luego abrí un perfil de Instagram. No estoy diciendo que sea la secuencia correcta, estoy diciendo cuál fue mi secuencia. Después abrí el email marketing. Después no tenía mucha pereza de ir a TikTok, pero nada, abrí TikTok por el tema de la exposición, que en TikTok es mucho mayor que en Instagram, por ejemplo. A través de Instagram llego a Facebook, que definitivamente no he vuelto a entrar, y eso que en Facebook hace unos añitos atrás manejé un grupo de marketing, marketing de atracción para principiantes, se llamaba ese grupo. Me fue muy bien al principio, después tuve otros problemas que algún día les comentaré. Y finalmente decidí abrir luego entré en LinkedIn y potencié LinkedIn, optimicé mi perfil, conseguí muchísimos seguidores, conseguí más de 500 contactos, que es una de las grandes metas. Conseguí aparecer en muchísimas búsquedas mes tras mes. Y luego ahora estoy con YouTube. Entonces he seguido una ruta, no estoy diciendo que sea la ruta óptima, repito, estoy diciendo que es mi ruta. Y que nada, a la que me he dedicado durante los últimos meses, durante el último año, con el propósito justamente de consolidar eso que les dije al principio, era crearme un ecosistema que me permitiera sustentarme. Bueno, como todo blog, esto no sigue un patrón específico, no tengo un script, por lo tanto divago en algunas ideas, pero no está del todo mal, porque me permite justamente el divagar en algunas ideas, me permite abrirme a algunos eventos de mi propia experiencia y mi propia trayectoria que estoy seguro que le van a servir muchísimo a ustedes. Si quieres comentar un poco tus propias circunstancias de este momento, una vez estás invitado. Si quieres mandarme una pregunta personal también puedes hacerlo. Vas a encontrar todas mis redes en la descripción del canal. Y nada, te invito a que estés atento para cuando publique. Suscríbete. Suscríbete para que puedas seguir viendo vídeos como este. Probablemente más enfocados en alguna temática en particular, algo que sé que le preocupa a mi comunidad y que probablemente yo ya lo haya vivido, lo esté viviendo o esté por vivirlo y que pueda darle alguna claridad, digo yo, si es que eso se puede llamar claridad a la confusión del día de hoy. Pero en fin, aquí estamos y aquí seguimos, se les quiere. Un abrazo.